El interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Caso Medusa es el caso que están procesando el ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, conjuntamente con otros más imputados. Hay que recordar que más de 24 personas que forman parte de este expediente se han declarado culpables, han admitido los hechos y han devuelto millones de pesos fruto de este sometimiento de este expediente. Ya el caso ya está en la fase final, ya el juez que conoce el preliminar y que podía enviar a juicio a algunos de estos imputados, conjuntamente con Jean Alain, para el 28 de este mes a las 9 de la mañana, se le dará lectura a la sentencia. Hay que recordar que en el año pasado, la ONU, una comisión de la ONU, había emitido una resolución, ¿tú recuerdas, Wilton?, donde le pedía al Tribunal de la República que le diera la libertad a Jean Alain. Y eso trajo una serie de controversias y opiniones encontradas de juristas, abogados, penalistas. Y se recuerda que Jenny Berenice, conjuntamente con el canciller, creo que fueron a una rueda de prensa o emitieron su posición por separado, conjuntamente, donde decían que esta resolución no era vinculante a cualquier decisión de un tribunal dominicano, que solamente habían 3 tribunales internacionales que son vinculantes, que es el Tribunal Internacional de los Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y la Corte Internacional Penal. Son los 3 tribunales internacionales que su decisión son vinculantes. ¿En qué son vinculantes? Por ejemplo, una decisión que tenga que ver con los derechos humanos y el Tribunal Internacional de Derechos Humanos emita una sentencia y que acá haya un caso semejante y que tenga alguna vinculación, el tribunal acoge esta decisión como buena y válida porque es vinculante y además los tratados internacionales. En el caso de la ONU, esto no era vinculante porque era una comisión que emite una resolución, no podría vincular a los destinos de un juicio que se esté cursando aquí en el país. Creo de manera particular que fue un error de los abogados, que sabemos que son abogados muy buenos. Carlos Valcárcel, Miguel, un buen abogado, y es parte de la defensa de Jean Alain Rodríguez. Pero se recuerda... Carlos Valcárcel es una superestrella. Una superestrella. Y se han cometido algunos errores en este proceso. Primero, al inicio, se recuerda cuando fue evaluada Miriam Germán para ser confirmada como juez de la Suprema Corte de Justicia, se le sacó una carta anónima donde la acusaban de que ella tenía unos compromisos con uno de los imputados de Odebrecht. Y ella realmente reconoció que sí, que tenía amistades y que eso no le... y que si eso era un problema, debían pedir la inhibición, que se inhiba de este caso, y no la pidió Jean Alain a la sazón de ese proceso. El caso tomó su curso. Jean Alain ya ha dicho en esta semana que en caso que lo envíen a juicio podría proponer a la misma Miriam Germán Brito como testigo. Y hay varios tipos de testigos. Hay testigos a cargo y testigos a descargo. En el caso de Jean Alain, proponer a Miriam Germán y a una suplente de ella sería una testigo a descargo. Fíjense la situación. Una testigo a descargo que es la misma persona que forma parte del Ministerio Público, que es el órgano acusador del mismo. Y creo que sería un error proponerle a una persona como testigo a descargo cuando él entiende que él tiene una persecución política y que lo ha dicho anteriormente. Jean Alain ha acusado también en este proceso de que ha sido traicionado por amigos de 50 años a personas que él lo ha ayudado y que ahora han sido extorsionados por los órganos investigativos, por el Ministerio Público, para que se declaren culpables y lo acusen a él como responsable en este proceso. Son de las cosas que han salido a la luz
y que Jean Alain lo ha dicho él mismo. Y en otros casos, los imputados han hecho silencio y ha sido lo mejor que han hecho. Jean Alain acá en este proceso ha hablado mucho y es por eso que ha sido uno de los expedientes que más ha sido debatido en la prensa. Y yo creo que no es el mejor método. Otro caso con mayor importancia que este se han mantenido fuera de las paletas de la prensa y se ha manejado mejor. El caso de los hermanos del presidente Danilo Medina es un caso que fue más sonado que el de Jean Alain, y ese caso nadie lo menciona porque ellos han hecho silencio, han guardado silencio y sus abogados han guardado silencio, han hecho mejor defensa porque el silencio es más elocuente que la palabra. ¿Es verdad, Wilton? Y Jean Alain está casi diario en la paleta pública porque vive hablando de un expediente que debe ser conocido, aunque sea los casos son oral, público, contradictorio, pero que sean oral y público contradictorio dentro de una sala de audiencia, que no sean contradictorios en la prensa. Pues ya veces la prensa desconoce el fondo de estos expedientes que son de miles y miles de hojas y nadie lo conoce. ¿Quién debe conocerlo? Los abogados, los fiscales y los jueces. Y en la parte exterior de estos expedientes nadie puede conocerlo más que los abogados. Y si los abogados vienen a debatirlo en la prensa, ya cualquiera hace juicio a priori a un caso que debe debatirse en los tribunales. Así que Jean Alain, lo que hay que esperar que ya venga ese fallo, que pueda uno saber si será enviado a juicio conjuntamente con las pruebas, las que son aportadas por la defensa, las que son aportadas por el Ministerio Público. Y el juez tendría la libertad y la oportunidad y la facultad del 28 de este mes, creo que el 28 y el 29, de saber si lo envía a juicio conjuntamente con otros imputados. Sí, él, así como tú manifestaste, él ha dicho que a las personas que más ha ayudado han sido los que más lo han traicionado. Amigos de 50 años. Sí. Entendiendo él, a lo mejor depositó mucha confianza en ellos y quizás depositó cosas en ellos, entendiendo que, caramba, podía esperarse cualquier cosa, pero menos una traición de un amigo. Permíteme, Miguel. El hecho que los amigos se conocen en la desgracia, en la cárcel, en el hospital y en la muerte. Sí, pero Jean Alain, la desgracia. A Jean Alain hay que recordarle algo. ¿Sabe que este Código Procesal Penal tiene algunas novedades? Y entre ellas es que el imputado puede hacer acuerdos con el Ministerio Público. Y esos acuerdos están centrados en que tú te declaras culpable. Ahora entonces, sí, la pena, si son 20 años, te imponen la mínima, 3 años, tú devuelves parte del dinero. Ese hombre se manejó en sus funciones. Y te convierte en testigo a cargo. Ese hombre se manejó con una soberbia en sus funciones. Ha tenido que pagarlo. Tú no recuerdas cuando evaluaban a Miriam Germán. El ser humano más desagradable, Dios mío. Por eso es que en la vida, como se dice, no se puede escupir para arriba. En la vida hay que conducirse humildemente. Que la vida es como la palma de la mano. Hoy tiene un frente y mañana viene la espalda. Es como las dos caras de un árbol, que al soplar el viento presente el haz y mañana te presente el envés. O sea que en la vida hay que saber cómo tú te conduces, más en funciones públicas, que tú estás expuesto a estar en el ojo del escrutinio público en cualquier momento. Hay personas que se embriagan de poder. Exacto, Winton, hay muchos funcionarios, mucha gente que se ha visto envuelto en situaciones difíciles y eso no ha generado ha generado ese revuelto de Jean Alain. ¿Tú sabes por qué? Porque fueron personas que, independientemente de sus situaciones y sus problemas, fueron gente que supieron manejarse cuando estuvieron en su puesto. Mira el caso en que se vio envuelto, independientemente de lo que se quiera decir de esa situación, que se tapó, que yo no sé qué. Él es ministro de Educación, Rafael Fulcar, pero ese hombre tenía mucha gente que lo quería. Tú mismo me dijiste un día que había que tratarlo para saber el tipo de calibre de persona que era, sencilla. Que era Rafael Fulcar, un hombre, me dicen Roberto Fulcar, un hombre, me dicen completamente abierto. Él es realmente de los lados de San Juan, pero se crió su vida en Baní. Pero hubo un hermano de él ahí que aspiró. ¿Qué pasó? Sí, ganó la senaduría. Julito, sí, un político ahí de mucho tiempo. Entonces, ese señor, independientemente de todo, era una persona
que supo granjearse el favor de mucha gente aquí en el país, la querencia de mucha gente. Y cuando tú estás en problemas, el pueblo, esa masa de personas que te apoya, pase lo que pase, es un aliciente, es como un apoyo, es como una muleta para que tú puedas sobrellevar la carga. Y que sabe que tiene un pie lesionado y no puede caminar, pero te apoya en el amor, en el afecto de esa gente. Y tú cruzas el camino tortuoso. Oye, pero cuando tú te quedas solo, cuando tú no tienes quien te defiende, cuando tú no tienes quien abra la boca por ti, porque tú asumiste en el desempeño de tu función una conducta prepotente, arrogante, a los subalternos, ¿tú me entiendes? Pedante, de atropello a tu subalterno y de creerte un Dios. Cuando tú vayas a caer te va a dar bien duro. Y eso fue, Giovanni, lo que pasó así. Por eso vuelvo y reitero lo que digo. Las posiciones aquí en esta vida son transitorias. Y cuando llega el momento de la soledad y la ausencia del poder, ya no hay tiempo para reflexionar. Hay que tener cuidado con esa vaina. Pero fíjense, ya Winston, cuando llega a una posición, te comporta así. Pero fíjense, Miguel, en el caso de Jean Alain, el ahora Ministerio Público eran subalternos de él. Si se beneficiaron. Jenny Berenice. No, y no solamente eso. No el caso de Jenny, no el caso de Jenny como subalterno, no, porque Jenny, una mujer que estaba en sus funciones, ha ejercido una función con pulcritud, que nadie ha podido señalarla con el dedo. Estamos hablando de los hombres cercanos a él, que fueron beneficiarios con sus acciones, sí, y que participaron en los cohechos también. El principal delator participaron en eso. En España. Sí, pero te voy a mencionar. Te voy a mencionar. Pero te voy a mencionar las personas que trabajaron conjuntamente con él, que hoy son los fiscales que llevan el caso. Trabajan junto con él. ¿Tú me mencionaste ahora mismo? El del PEP, sí, ¿cómo se llama? Camacho, Jenny Berenice. ¿Tú te imaginas? Y los demás implicados con él fueron personas que ocuparon cargos de relevancia de principalía en la Procuraduría, conjuntamente con él. Por eso que le hace mención que se siente traicionado con personas que fueron amigos por más de 50 años y que a través de la extorsión, Giovanni, y con el temor de ser condenado. Giovanni, yo como que en ese medio de los abogados y de los profesionales de derecho, como que ese tipo de actitudes la veo con mucha frecuencia. Sí, ¿Qué es lo que pasa? Dime, Giovanni. Mira, en el caso... ¿Qué es lo que pasa? Jorge Blanco era amigo íntimo amigo de Vincho Castillo. De los abogados de ese entonces, Jorge Blanco era uno de los abogados importantes en esa ocasión. ¿Y quién fue el que inició? Fue Vincho Castillo. Todos esos ataques, todas esas agresiones. Sí, se menciona a Vincho Castillo y eran amigos ellos. Jorge Blanco, un gran abogado. Sí, excelente en lo civil. De primera línea. Los tratados de esos procesos civiles, ejecución civil. Y ese asunto de Jorge Blanco, Giovanni, si tú lo traes a colación ahora con los trapitos que compró Cuervo Gómez al ejército, esas cuestiones, esos fueron pecata minuta, asuntos que pudieron justificarse a nivel operativo. Fue una compra que hicieron a la Fuerza Armada. Si tú buscas las acciones por las cuales el expresidente Jorge Blanco fue condenado y fue sancionado por la justicia, eso fue un asunto pírrico e irrisorio, lo que ocurrió allí. Si tú lo comparas con otras situaciones que se dieron posteriormente y que se han ido dando, eso es un asunto que la gente todavía, muchos juristas dicen por acá, pero ¿cómo fue que esto pudo haber calado y pudo haber llegado hasta este nivel por estas cosas de menor cuantía? Y los abogados de la defensa de Blanco eran buenos abogados. Yo recuerdo que yo muy muchacho llegué a dar seguimiento en la prensa. Hay abogados que todavía ya no están en el ejercicio, pero que eran buenos exponentes en penal. Sufrió mucho el doctor Jorge Blanco, porque una familia... Yo creo que en una familia con muchos méritos. Lo jugaron en contumacia. Su esposa, sí. Estuvo fuera del país. Una familia con muchos méritos, y eso le hizo mucho daño a esa familia, a Jorge Blanco. Fue un caso de Estado, ¿no? Y que estaba detrás de todo eso el presidente Balaguer, que Balaguer al que le caía atrás. No, Balaguer al que le caía arriba se lo comía. El juez lo destruía. ¿No recuerdas cuál fue el juez? Balaguer acorazado. Juan María Severino. Era militar primero, en su inicio. Él vino de la Fuerza Armada. Un hombre sin tantas luces, pero a fin de cuentas un lacayo incondicional, porque María Severino lo que fue un lacayo,
un lacayo, un siervo de la gleba del doctor Balaguer, ¿verdad? Incondicional, y le cayeron encima al doctor Jorge Blanco y se lo comieron tanto así que hasta el crecimiento de los hijos de Jorge Blanco se dio en gran parte en soledad, en ausencia de esos muchachos. Y una familia de tanto prestigio como los Mera, de Santiago de Caballero, doña Cela y sus 2 hijos pequeños, también el después extinto ministro de la presidencia, unos muchachos con una gran formación, y esa familia sufrió mucho esas agresiones de Jorge Blanco, porque ustedes saben que eso ofrecía todo un plan orquestado por la mente maquiavélica y diabólica del doctor Joaquín Balaguer, uno de los grandes sátrapas sanguinarios que gobernó este país, conjuntamente con Trujillo. Sigue Miguel, bájale un poco. Sigue Miguel, así mismo es. Tú sabes que es así. Independientemente de que el doctor Balaguer, un estadista, su sombra y sus luces. Un hombre con unas luces, coño. No, luces tenía de más que el faro coloca. Joaquín Balaguer, ya después que salimos de esa época, fue su gobierno el faro a Colón, cuando la izquierda comenzó ya a bajar, que nadie pensó que Balaguer volvía, pero Balaguer dijo en varias ocasiones que la política era de circunstancias. Decían que era un muerto político. Y que tú tenías que gobernar dependiendo de los tiempos y la época, que los tiempos de la represión habían cambiado, aunque su historia estaba ahí y el rastro de sangre estaba detrás, pero ya cuando el doctor Balaguer ejerció sus últimos mandos, ya en su proceder y en la forma de gobernar, ya el cambio y las cosas... ¿Tú recuerdas que las cosas cambiaron? Balaguer evitó... Drásticamente cambiaron. Balaguer evitó un derramamiento de sangre luego de la muerte de Trujillo. ¿Tú recuerdas cuando llegó aquí Ramfi? Que vino aquí y que persiguió a todos los que ejecutaron a Trujillo. Sí, Balaguer buscó la forma de convencer a Ramfi que tenía que salir. No, ya Ramfi sabía, entendía que el mando estaba en la mano. Pero estaba buscando la forma de que Estados Unidos le reconociera continuar con el gobierno. Pero ya sobre el gobierno de Trujillo había ya una señal sangrienta que si daban a Ramfi ahí, no solamente ejecutaría lo que ejecutó, sino que iba a perseguir a las demás personas. Tú recuerdas que ahí había esos cepillos del SIN, Servicio Nacional de Inteligencia, que eran esos cepillos que andaban los canadienses. Que en su periodo de decadencia ya, que pasaron varios por ahí, Navajita y varios, pero ya en su periodo de decadencia cae en la mano del funesto Johnny Aves García, ese sopilote, buitre, sanguinario, y que ya Trujillo estaba en decadencia, ya estaba en mala con la Iglesia Católica, ya había contraposiciones con la Iglesia Católica, ya había sucedido el secuestro de Galíndez en los Estados Unidos, y había una serie de hechos que ya manchaban la imagen de Trujillo. Estaba muy caliente con los norteamericanos, y ya se había tomado, con la hermana Mirabal, que fue lo que le puso la tapa al pomo, y ya se había tomado una decisión drástica de salir de Trujillo. Ya el régimen estaba en decadencia, y Balavera, sabiendo de eso, que Ramfi vino con toda la euforia y acabó con los que mataron a Trujillo, con una gran parte de ellos en la Hacienda María en San Cristóbal, ¿verdad? Pero ya Ramfi sabía, porque también era inteligente, que ya no había forma de continuar con los mismos métodos. Pero él Balaguer estaba procurando a través del presidente de Estados Unidos continuar en el gobierno, pero conocían que viene de la sangre de Trujillo. Ya los tiempos habían cambiado y ya Balaguer estaba empoderado. Entonces, Balaguer buscó una solución, fue tratar de que él se fuera del país. Además, Trujillo sabía bien. Balaguer, que siempre estuvo ahí, el cerebro del gobierno de Trujillo también, un estadista de primera, que en el caso de que sucediera cualquier cosa, para garantizar un cierto nivel de cambio, una transición hacia una posible democratización, paulatinamente hablando, Balaguer era el hombre de eso. Porque Trujillo estaba rodeado de muchos militares, de muchos hombres, algunos con luces, otras no con tantas luces. Algunos simples criminales, otros criminales con luces, pero también muchos intelectuales. Y el hombre más aventajado que rodeaba a Trujillo era el presidente Joaquín Pero Balaguer. habían otros. Habían otros con esas mismas condiciones, cualidades. No tenían que esa la connotación. Exactamente. No tenía la connotación. Había algunos que lo oponían, había algunos que escribían en su contra, había algunos que no tenían temor, habían otros que estaban identificados con el régimen, pero hay que reconocer que la mente maestra, la brillantez intelectual del doctor Joaquín Balaguer, mira, eso es un asunto, es un hombre privilegiado por la naturaleza, con el don de una inteligencia exuberante y exquisita. Doctor Joaquín Balaguer.